Ahora sí. No sé. Ya. Bienvenidos todos a este proceso de aprendizaje de innovación pública. La innovación pública es un instrumento muy importante para que los gobiernos, las organizaciones, las empresas y los ciudadanos puedan buscar las soluciones a los principales problemas públicos. En esta etapa del proceso de formación, haremos una introducción general a la innovación pública. Abordaremos los principales conceptos relacionados con la innovación pública, las tecnologías asociadas, las metodologías asociadas y las herramientas de gestión de la cultura de la innovación. Queremos también romper algunos mitos en torno a la innovación. El primero, que la innovación pública es nueva,
Resulta que se lleva haciendo innovación pública hace muchísimos años, lo que ahora la hacemos de manera sistemática y con algunas herramientas específicas. Intentaremos también romper el mito de que la innovación pública requiere necesariamente la implementación de leyes. Existe en la administración pública muchos casos en los cuales se ha hecho innovación sin depender específicamente de una implementación tecnológica. Esperamos que este proceso de aprendizaje sea muy útil para ustedes, pero sobre todo, con el conocimiento que aquí aprendan, se vuelvan verdaderos catalizadores de la innovación, tanto en la sociedad como en las entidades públicas del Estado. En esta unidad abordaremos dos temas principales. En el primero, navegaremos por los principales conceptos asociados a la innovación pública. Y en el segundo, vamos a intentar contextualizar la innovación pública en Colombia. MILAB es el Laboratorio de Innovación Pública del Gobierno Nacional. Estamos adscritos a Impulsa Colombia y nuestro principal objetivo es conectar los grandes retos organizacionales de las entidades públicas del país con el ecosistema de solucionadores nacionales. Para eso, conectamos a los cuatro principales actores del ecosistema: el gobierno, las entidades privadas, la ciudadanía en general y la academia. Sentimos que la conexión de estos cuatro elementos hace un desarrollo de la innovación pública de nuestro país. La innovación pública es la innovación que trata de responder a retos públicos. ¿Qué son los retos públicos? Pensemos en ejemplos. ¿Cómo podríamos construir una sociedad más equitativa? ¿Cómo podríamos tener aire más limpio en nuestras ciudades? ¿Cómo podríamos tener más y mejores formas para enfrentar la corrupción? ¿Cómo podríamos proveer de agua potable a un territorio donde esa agua no existe? ¿O cómo podemos llevar educación de alta calidad a todos los rincones del territorio nacional? Estos retos son los retos que son dolores colectivos, son retos que nos pertenecen a todas y a todos. Cuando abordamos esos retos con enfoques de innovación, hablamos de innovación pública. Estamos en un momento en el que tenemos una agenda, la Agenda de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que son como un gran paraguas que nos permiten entender y clasificar esta gran enormidad, estos enormes retos públicos a los que nos enfrentamos. Desde el Departamento Nacional de Planeación, junto con actores de un ecosistema de innovación pública, creemos que debemos orientar la innovación pública justamente a los grandes retos que nos plantea esta Agenda de Desarrollo Sostenible. Retos públicos que son dolores colectivos. Ahora bien, ¿quién hace la innovación pública? Si la innovación pública es la que responde a retos públicos, no son solamente las entidades del sector público, las entidades estatales, las que pueden contribuir a la respuesta a estos retos. Son también entidades del sector privado, de la academia, la sociedad civil.
y entidades de organizaciones de cooperación internacional que podemos interactuar y cooperar entre nosotras para poder efectivamente alcanzar esas respuestas. Entonces, la innovación pública es mucho más que innovación del sector público. Interactúa esta diversidad de actores en una lógica de ecosistema para poder brindar esas respuestas. ¿Cómo se hace? Creemos que la palabra clave es experimentación. Tenemos que experimentar. Se trata de generar ideas, de probar esas ideas, de ver cómo resulta esa prueba y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, es ese cómo, el enfoque de experimentación, la principal respuesta que creemos que colectivamente podemos dar a cómo ocurre la innovación pública en la práctica. Hay algo importante que enfatizar en este aspecto y es que la innovación pública, aunque esté llena de estos nuevos términos, de estos ejemplos que tienen que ver con nuevas tecnologías, realmente no es nueva. La innovación para responder a retos públicos lleva ocurriendo desde que hemos reconocido esos retos públicos y hemos estado trabajando para generar nuevas respuestas, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de trabajar para responder a los retos. No se trata de un campo nuevo. Tenemos que reconocer lo que se ha hecho, a partir de lo que se ha construido. El esfuerzo innovador siempre va a partir de esa exploración de lo que ya existe. Y tenemos que aprender de los caminos que hemos recorrido en innovación en un país como Colombia para poder continuar transitando este camino hacia un futuro en el que el uso de las tecnologías que tenemos disponibles se conjugue con el trabajo siempre con la gente, para la gente que vive esos retos en sus entidades, en sus organizaciones, sobre sus territorios, para generar cada vez respuestas más eficientes y más efectivas a los desafíos que enfrentamos juntos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de una vez? Es importante recalcar que para hacer innovación pública no solo es importante la tecnología ayuda a que se genere innovación, pero quienes ejecutan esa innovación son personas. Y para lograr que la innovación suceda en las organizaciones públicas,
debemos enfocarnos en la cultura que viven esas personas. Ya las organizaciones tienen procesos de cultura organizacional y tenemos que alinear esa cultura con innovación. Eso se transforma en cultura de la innovación. Para lograr esta meta hay principalmente 5 habilitadores. El primero es el liderazgo. Los directivos de las organizaciones públicas deben tener un chip diferente que promueva la innovación, que promueva a las personas y a los servidores públicos a generar cosas nuevas, a hacer críticas, a repensarse. Lo segundo es que si queremos que esas personas se atrevan a pensar de forma diferente, los servidores públicos deberían formarse y tener capacidades que les permitan innovar. Entonces es un tema de formar el talento. La tercera es que debemos fomentar la experimentación en el sector público. Y esto muchas veces es difícil porque hay una aversión al riesgo, porque implica estar detrás de las IAs y tener un tema de manejo de los presupuestos públicos. Pero si nosotros medimos ese riesgo y lo controlamos, podemos generar experimentación y permitir la falla para aprender de nuestros fracasos. La cuarta habilitador de la innovación es la co-creación, y esto traduce involucrar a otros actores en el proceso de innovación para poder generar proyectos y soluciones a la ciudadanía y a nuestros actores que involucren la opinión de todos y los diferentes puntos de vista. Eso nos permite tener retroalimentación valiosa y salirnos de nuestros escritorios. Y la última es que si les estamos pidiendo además que hagan todo esto que es nuevo para ellos y que es nuevo a las organizaciones públicas, pues debemos generar un sistema de incentivos. ¿En qué sentido? Podemos darles a los servidores públicos y a los actores involucrados más tiempo para innovar, tiempo afuera de sus horas de trabajo, podemos facilitarles la articulación e incluso facilitar el tema de política pública para la innovación. Recapitulando, entonces hay 5 habilitadores fundamentales para la innovación pública que se promueven desde la cultura. El tema del liderazgo, el talento humano para la innovación, la experimentación, co-creación y generar incentivos para los servidores públicos y los actores involucrados en el proceso de innovación. En esta unidad abordaremos las principales metodologías y enfoques metodológicos que posibilitan la innovación. Hablaremos, por ejemplo, de pensamiento de diseño, economía del comportamiento, teoría de la motivación, metodologías ágiles para la gestión de la innovación y conocimiento en las entidades públicas y intraemprendimiento corporativo.
En esta unidad haremos un barrido general por todas las tecnologías o tendencias tecnológicas que facilitan la implementación de innovación. Hablaremos de temas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, el Big Data, la analítica de datos y las Smart Cities, entre otras cosas. Adicionalmente, abordaremos algunos casos exitosos o fallidos de implementación de tecnologías en el sector público. Función Pública es la entidad transversal del Gobierno Nacional que, entre otras cosas, tiene a cargo la política de empleo público y talento humano. Innovar en el sector público también implica innovar de la ventanilla hacia adentro, mejorando los procesos para brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Es importante tener en cuenta que el habilitador de todo este proceso es el servidor público y el talento que tienen las entidades. Prosperidad Social es la entidad encargada a nivel nacional del diseño, coordinación e implementación de políticas públicas para la superación de la pobreza y la pobreza extrema. Desde el Grupo de Innovación Social, venimos trabajando en el concepto de innovación social como aquel proceso participativo, centrado en las personas, en el que buscamos que todos experimentemos y lleguemos a alternativas de solución que generen un valor público. Nuestra metodología cuenta con 4 fases. La primera es entender el problema. La segunda es generar alternativas. La tercera es construir prototipos. Y la cuarta es implementar pilotos. Tienen el celular cerca. Pero el número 1 22 96. Dentro de los casos de innovación pública, una de las tendencias más importantes es la denominada de Smart Cities, ciudades inteligentes. Estamos dando cuenta precisamente de que muchas urbes han crecido y seguirán creciendo. La tendencia es precisamente a que la población se vaya distribuyendo cada vez más en las ciudades. Esto implica el consumo de servicios públicos, de energía, de movilidad, y esto hace que emerjan cada vez más necesidades más complejas que implican ciertas inversiones, ciertos costos que es necesario ir organizando desde la administración de las mismas ciudades. La posibilidad de que los gerentes públicos puedan administrar las ciudades a través de cuadros de mando, donde se puedan identificar diferentes mecanismos de seguimiento digital
a la movilidad pública, al manejo del tráfico, de rutas de transporte, de rutas de recolección de residuos sólidos, por ejemplo, el manejo de la educación, el manejo de la misma energía, la prestación de los servicios públicos. Todo esto se puede desarrollar a través del uso de la tecnología dentro de la administración de las ciudades. Un caso importante, por ejemplo, podría ser el manejo de la agenda cultural, de la agenda, las actividades deportivas y recreativas que son incentivadas no solamente por el gobierno de una ciudad, sino también por otras organizaciones públicas y privadas en la satisfacción de las necesidades de las personas. La recreación, la cultura y el deporte se puede administrar inteligentemente dentro de una ciudad. El consumo del agua, por ejemplo, en el manejo del medio ambiente. Cuando estamos hablando de los parques, se pueden colocar sensores en los árboles, en los bosques, y de esta manera distribuir el regadío o administrar inteligentemente el uso del recurso hídrico para poder mantener hidratados los parques y los bosques dentro de una misma ciudad. También podemos nosotros manejar todo lo que tiene que ver con el manejo de las rutas y el tráfico, de manera tal que se le pueda estar mostrando a las personas por dónde pueden transitar, no solamente dentro de los vehículos públicos del transporte masivo, sino también del transporte ciudadano. En conclusión, Smart City permite que los administradores de las grandes ciudades, de las urbes, tengan la posibilidad de tener un cuadro de mando, un cuadro de control, donde se le pueda reflejar el consumo de los diferentes recursos que implica la administración de una ciudad, hacer el uso más eficiente de los recursos públicos, hacer eficiente la prestación de los servicios públicos, hacer mucho más amable la vida, mucho más cómoda y generar calidad de vida para todos los habitantes de una gran ciudad. Una parte muy importante de la innovación pública es la conformación de unidades o grupos de innovación al interior de las organizaciones. Aunque no existe una fórmula mágica para conformar esas unidades al interior de las organizaciones, yo sugiero 3 pasos. El primero, hacer un censo de talentos de las personas que conforman el equipo. Todo funcionario público, toda persona tiene un talento. Lo importante es rescatar ese talento que tiene esa persona y ver cómo juega ese talento dentro de un grupo de innovación. El segundo elemento es la asignación de funciones a cada una de las personas de ese grupo. Crear proyectos en los que se pueda colaborar entre ellos para que la innovación sea tangible y no simplemente un discurso. Por último, la institucionalización de los grupos de innovación. Para esto yo sugiero 3 cosas. Primero, darle nombre a ese grupo de innovación. Puede ser un laboratorio, un centro, un grupo, un intraemprendimiento. Lo segundo, atar el quehacer diario de ese grupo de innovación al proceso o procedimiento de innovación o gestión del conocimiento de la entidad. Y lo tercero, nombrar un liderazgo de ese grupo de innovación y permitirle estar en el comité directivo de la entidad para asegurarle articulación con las áreas, presupuesto y poder de decisión. Esta unidad les brindará herramientas para fomentar la cultura de la innovación en sus organizaciones. Hablaremos de temas tan importantes como la formación del talento para la innovación pública, la experimentación en la innovación pública, la conformación de grupos de trabajo de innovación pública al interior de las organizaciones y el liderazgo de la innovación pública.